Hola chicos, lamento que esta mañana no podíamos hacerlo en directo, pero este videito para que les ayude al desarrollo de la clase, aunque yo creo o esperaría que la próxima semana quizás ya no estuviéramos en paro. Sin embargo, seguimos aquí trabajando. Reitero, las condiciones del taller 2 están subidas, así que por favor hay que empezar ese taller ya. Estoy pendiente de cualquier pregunta, ya saben, preguntan poco en Moodle. Yo siempre estoy atento a cualquier duda o cuestionamiento que esté ahí. El estudio que empezamos el día de hoy es el de la rama legislativa, que efectivamente hace parte fundamental de la estructura del Estado, de la consagración del modelo constitucional liberal como órgano de mistificación de la legitimidad democrática. O sea que su desarrollo es absolutamente estructurado para la comprensión del Estado, sus problemas y deficiencias evidentemente también. En general, como elemento interpretativo, podríamos decir que el constituyente quiso fortalecer ese poder legislativo que, como hemos señalado, hay un hilo conductor, digamos, de conflictos alrededor del fortalecimiento del presidente, ¿sí? En la historia colombiana, del cual ya nos hemos referido. Entonces, de esta manera, el constituyente ha querido buscar alternativas para fortalecer la función legislativa y, digamos, entender y comprender que allí finalmente está parte de las claves de una democracia sana en nuestro país. Distintas medidas se tomaron, las hemos ido o las iremos estudiando en las tipologías de ley, en los derroteros sobre todo y limitaciones que se le pusieron al Poder Ejecutivo para que no se entrometa en la función legislativa. Bueno, varios de ellos que iremos poco a poco estudiando. El artículo 114 de la Constitución, que es el que nos define o nos establece las funciones del Congreso. Aunque quizás para recordar, aunque esto yo sé que la mayoría ya lo sabe, el Congreso estaría dividido en dos cámaras, ¿no? La Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes tiene su origen o el concepto de la Cámara de Representantes es poder representar esas regiones, es poder representar, digamos, el pueblo más cercano, más de base. Y el Senado plantea un tipo de representación más general, una representación, digamos, a nivel territorial de orden nacional. Entonces hay una lógica de representación territorial y una lógica de representación nacional, como en efecto ocurre para su elección. Saben ustedes que el Senado se elige en una circunscripción nacional y la Cámara se elige en una circunscripción territorial. Ejemplo, cualquiera puede votar por un senador, ¿sí? Cualquiera puede votar por un senador, no importa en qué ciudad viva, eh, digamos que esa es la naturaleza justamente de la lógica electoral del Senado. Por el contrario, en las listas de Cámara no funciona de esa forma. Nosotros votamos a la Cámara, cada uno por la circunscripción territorial que le corresponde. Algunas personas que son o que tienen su cédula inscrita en Bogotá, pues votan por las listas de Bogotá. Y esas personas no pueden votar por las listas de Cundinamarca o no pueden votar por las listas de Tolima o de La Guajira, etcétera. Cada territorio efectivamente tiene entonces una dinámica y una comprensión de elegir para los miembros de la Cámara. La Cámara es más numerosa, luego veremos esos números y veremos cómo eso ha cambiado justamente, y el Senado es de un número menor. Entonces, amigos, habiendo un poco dicho esto, podemos entrar a comprender las funciones del Congreso.
El Congreso tiene, como les dije en el artículo 114, tiene varias funciones. La más importante de ellas y sobre la cual nosotros desplegaremos todo nuestro trabajo es la función legislativa, eh, que no es otra, que es la de hacer la ley y cuyo procedimiento, tipos, clases, etcétera, es justamente lo que viene a continuación. La segunda función es la función de reforma constitucional. Algunas personas la confunden con la función legislativa. Ojo con eso. Son funciones distintas. No obstante que evidentemente el procedimiento de reforma constitucional que se hace por medio de actos legislativos, así se denominan, pues evidentemente es muy similar en muchas partes, incluso se inspira en los elementos de la ley quinta, pero estamos ante una función distinta, ¿no? En una se ejerce la función legislativa y en la otra se ejerce la función de reforma. Las limitaciones, alcances y comprensión de cada una de esas funciones también son distintas. La Corte Constitucional ha comprendido que la potestad configurativa legislativa, digamos en ese sentido, es más amplia si lo entendemos en cuanto es una función propia al Congreso, ¿no? Y no tendría las mismas restricciones al menos que la concepción o la función de reforma. Evidentemente la reforma se entra directamente a modificar lo querido por el constituyente. De esta forma o de esta manera, pues obvio, hay unas prevenciones y el control de constitucionalidad se ejerce de una manera diferente. La tercera función, no menos importante, y especialmente en los sistemas políticos es bastante importante, que es la función de control político. La función de control político significa que el Congreso puede citar, preguntar, investigar, indagar sobre temas nacionales, problemas nacionales y especialmente, como dije en el primer elemento, citar a funcionarios públicos, especialmente miembros del gobierno nacional, para que rindan explicaciones sobre sus diversas actuaciones o sobre políticas concretas. Entonces, esto se hace de manera permanente y evidentemente es muy, muy importante el ejercicio de esa función. La siguiente función es la función judicial, es una función, diríamos, importante pero residual. Obviamente el legislador, su función principal no es juzgar. Sin embargo, nos centramos al terreno de la conceptualización del juzgamiento de funcionarios aforados. Aforados significan aquellos funcionarios que en efecto ostentan por el cargo que tienen una serie de ventajas, algunos los llaman, algunos los consideran desventajas, no ventajas, para que tengan un juez especial. Eso significa aforado, ¿no? Es un ajuste, una modificación en el concepto de juez natural. Eh, para el caso colombiano, efectivamente, el Congreso funciona como acusador en el caso de la Cámara de Representantes y juez en el caso del Senado para enjuiciar al presidente, por ejemplo, para enjuiciar a los magistrados de las Cortes. Entonces, que es un tema, como saben, de mucho debate, dado que en Colombia, pues ha mostrado que ese sistema es bastante ineficiente, ¿no? Al momento histórico en el que estamos viviendo, solo dos casos han ido a parar a manos del Senado en calidad de su función judicial. Es el caso de Rojas Pinilla, lo ponemos no obstante que es antes de la Constitución del 91, pero el procedimiento es básicamente igual, ahí no se modificó mucho y el último es el del magistrado Pretel. Entonces, evidentemente es un mecanismo bastante ineficiente, ya que existen miles y miles de expedientes, digamos que ninguno de ellos ha tenido curso. La otra función también es una función del cual ya hemos visto algunos elementos indirectamente, que es la función electoral. La función electoral se refiere a las capacidades del Congreso para elegir otros miembros o otros órganos o otros elementos o miembros de las ramas. Lo vimos indirectamente porque ustedes ya estudiaron parte del tema de elección, de cómo se usan esas elecciones. Entonces ustedes saben ya que, por ejemplo, el Congreso en pleno elige el Contralor.
¿no? Saben ya que el Senado elige al procurador, ¿no? Saben ya la intervención también que el Congreso tiene para la elección de magistrado de la Corte Constitucional, etcétera. Defensor del Pueblo, Cámara de Representantes, bueno, todos aquellos que ya saben cómo se elige, órganos también, el órgano también relacionado con el tema electoral, Consejo Nacional Electoral, etcétera. Bueno, entonces es esa función, la función electoral. ¿M? Entonces, para que la podamos revisar. La función administrativa que se refiere ya a, como es un órgano autónomo, pues es una rama, pero pues con elementos de autonomía, por supuesto, rige y ordena su propio presupuesto, rige y ordena su propia estructura al interior. Por lo tanto, ejerce una función administrativa al interior del Congreso. Y por último, una función de protocolo que implica las relaciones que el Congreso tiene con otros congresos del mundo o organismos internacionales. No se trata de suplantar la función que ostenta, desde luego, el presidente de la República en materia de dirección de las relaciones internacionales, sino del fortalecimiento institucional con otros países y con otros órganos legislativos. Estos son, amigos, las funciones y como observarán, pues evidentemente nuestro quiz versaba sobre este tema. Yo estaré atento, de todas maneras, a las preguntas que ustedes tengan al respecto, ¿sí? Por si necesitamos ampliar, pero creo que en la lectura de Quinche y en la lectura de la ley quinta, pues estas funciones más o menos creo que quedan suficientemente claras. Eh, Quiero notar, voy a colgar en el Moodle eh, la discusión del acto legislativo con el cual se está planteando la reforma de muchos de estos elementos. O sea, me refiero no directamente a las funciones del Congreso, pero termina el Congreso metido allí, porque se trata del acto legislativo referido a la modificación de las competencias, sobre todo electorales, y de la estructura de la rama judicial. Entonces, algunas de las funciones en las cuales los magistrados han venido interviniendo, algunas de ellas se plantea pasarlas al Congreso, lo cual creo que suscita un debate interesante y muy pertinente para nuestra clase, de forma tal que los invito a que por favor revisen ese acto legislativo. Es cortito, no es muy largo, de manera que no les va a quitar muchísimo tiempo, ¿vale? Bueno, ya, digamos, desarrollando todo el tema de funciones, podemos decir ya o podernos ya introducirnos específicamente a el tema de el desarrollo legislativo, de cómo se hacen las leyes, de cómo es ese procedimiento, entendiendo siempre que es un procedimiento que evidentemente como procedimiento tiene elementos formales, pero que la Corte Constitucional ha señalado la enorme importancia en la democracia de este procedimiento en específico. ¿Por qué? Porque es la materialización de la democracia, ni más ni menos, ¿sí? Es la forma en que garantizamos, o sea, o al menos eso creemos, la participación, la forma en que planteamos buena parte o en donde se afincan los principios del desarrollo democrático de un país. Evidentemente no son los únicos. Evidentemente los órganos legislativos alrededor del mundo están en una crisis muy importante, ¿sí? Sobre todo por pérdida de legitimidad, corrupción, etcétera. Pero aún no nos hemos inventado otra manera. Eliminar el poder legislativo sería un enorme error, ¿no? Porque terminamos finalmente en una dictadura. Entonces creo que la apuesta está por renovarlo, cambiarlo, modificarlo de manera en que los problemas que tiene de corrupción, desorden, etcétera, pues puedan mejorarse. Entonces este procedimiento legislativo, amigos, eh, podemos iniciarlo con la discusión o con la presentación del concepto de iniciativa legislativa, ¿sí? Iniciativa legislativa significa quién tiene o quiénes tienen la posibilidad de presentar
proyectos de ley ante el Congreso. Los órganos que tienen esa posibilidad de manera genérica, aunque como veremos más adelante, con bastantes restricciones, es decir, decimos genérica porque es el que en general lo puede presentar más, pero no significa que pueda presentarlo sobre todos los temas. O sea, hay excepciones. Nos referimos a el Congreso de la República, es decir, los senadores y representantes a la Cámara. Una de sus funciones o de sus potestades más importantes, evidentemente, es presentar la iniciativa legislativa, presentar proyectos de ley. Y el otro gran órgano que lo puede presentar es el gobierno. Pues tenemos gobierno, tenemos rama legislativa, como los dos que tienen o pueden presentar proyectos, digamos, genéricos. Insisto, veremos que no de todos los temas, hay excepciones, pero que tienen una iniciativa general. Luego la Constitución ha señalado iniciativas legislativas restrictivas. ¿Mm? Estas iniciativas legislativas restrictivas se refiere a que no pueden presentarlo en todos los temas o en un grupo tan amplio como los anteriores de temas, sino que deben presentarse, o esa iniciativa legislativa solo puede presentarse en relación con las funciones que ejerce. Esas instituciones que tienen esa competencia son la Corte Constitucional, la Corte Suprema, lo que queda del Consejo Superior de la Judicatura, o sea, la dirección de la rama judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador, el Contralor, el Fiscal y el Defensor. Todos estos altas, digamos, órganos pueden presentar iniciativas legislativas siempre y cuando estén directamente relacionadas con las funciones que ejercen. Entonces, si yo fuese a presentar una ley sobre regulación del habeas corpus, por ejemplo, ¿la puede presentar el Contralor General? Evidentemente no. El habeas corpus no tiene absolutamente nada que ver con la función de la Contraloría. Probablemente sí podría ser el defensor, podría ser el procurador, podría ser incluso, podría ser el fiscal. Pero las otras no. Y así, ¿no? Cada tema especializado de cada una de las ramas puede ser planteado en una reforma legislativa, pero no de los temas que no son de su competencia. La Constitución aquí que consideramos se ha equivocado en algo, y es en asignar la competencia de iniciativa legislativa a la Corte Constitucional. ¿Mm? Aclarando, aprovecho y aclaramos aquí algo que a veces a algunas personas les trae confusión. Eh, y es creer que la iniciativa legislativa de la Corte está directamente relacionada con los temas que conoce en juicio, es decir, con todos los temas que se ejercen en tutela, con todos los temas que se relacionan en control de constitucionalidad, o con eso, por supuesto que no. O sea, la Corte no puede plantear una iniciativa legislativa sobre habeas corpus. La Corte plantearía o podría eventualmente plantear normas referidas a la administración de justicia, al ejercicio de la acción de tutela, al ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Eso sí, ¿sí? Sin embargo, amigos, la Corte Constitucional de manera general sabia, porque justamente por estos días se ha presentado una discusión alrededor del magistrado Guerrero, quien abiertamente ha ido participando como asesor en el acto legislativo de reforma a la justicia. Entonces, generalmente los magistrados se apartan. ¿Por qué? Porque si los magistrados intervinieran o propusieran esas reformas legislativas, es obvio que tienen que declararse impedidos más adelante. Dado que ese acto legislativo, perdón, dado que esas leyes específicamente terminarán en algún momento, ya sea porque son leyes relacionadas con estatutarias que tienen control automático o por la acción de inconstitucionalidad, terminarán
conociendo de esas mismas leyes y tendrán que declararse por tanto impedidos, generando pues una situación bastante indeseable, dado que la Corte Constitucional funciona o debería funcionar como un órgano neutral, ¿no? Entonces, evidentemente la Constitución se equivoca aquí, dándole una competencia de iniciativa legislativa que a todas luces no es la más conveniente y que generaría o genera problemas de esta naturaleza. ¿Mm? De los demás, entonces ya saben, nos quedaría, digamos, para estudiar todo el tema de iniciativa legislativa, quedarían dos elementos que están como mecanismos de participación, no aparecen en la, en la, en la primera enunciación de iniciativa legislativa que hace la Constitución. Nos referimos a la posibilidad que el 30% de concejales y diputados del país presenten una iniciativa legislativa y a la posibilidad ciudadana que se hace por medio de esa iniciativa ciudadana que debe tener el 5% de las firmas del censo electoral. Entonces, los dos escenarios no son nada fáciles, especialmente el de concejales y diputados, es bastante complejo en la práctica, debido a que no es tan claro cómo políticamente concejales y diputados se van a unir en un número tan importante para presentar proyectos de ley cuando sabemos que en Colombia hay una articulación generalmente de la política regional entre congresistas, senadores y representantes a la Cámara y estos concejales y diputados. Es decir, un concejal que propone hacer un proyecto de ley, pues lo lógico es que lo trabaje con su representante a la Cámara o que el representante de la Cámara apruebe o desapruebe de una u otra manera, aunque son funciones separadas, pero hablo de la práctica real de la política, eh, apruebe o desapruebe lo que ese concejal va a plantear. ¿Mm? Entonces, no es tan fácil que en la práctica concejales y diputados terminen presentando estos proyectos de ley. Entonces, ese es el escenario general del concepto de iniciativa legislativa, ¿sí? Em, toda ley, toda ley, evidentemente, digamos, inicia su procedimiento al interior del Congreso después de presentar esa iniciativa, entra a la secretaría, eh, digamos, revisa que todo esté en forma según los condicionamientos de la ley quinta y en general entenderemos el proceso legislativo de la siguiente manera. Todo proceso legislativo tiene una comisión, una plenaria, una comisión, una plenaria, ya sea Senado, ya sea Cámara de Representantes. Las comisiones y plenarias, bueno, como su nombre indica, plenaria no tiene problema, ya que estamos comprendiendo pues que es un número, vamos, el número de todas las personas que fueron elegidas en esa cámara, ¿no? Y en las comisiones la cosa sí es distinta. En las comisiones lo que vamos a observar es una división temática. Ya ahorita nos centramos al tema de comisiones en detalle, pero para que vayamos entendiendo, hay varios tipos de comisiones, ¿no? La que más nos va a importar y que ustedes van a tener que estudiar muy bien, que están en la ley tercera, son las comisiones permanentes constitucionales. Esas comisiones son con las cuales uno determina el trámite legislativo. Las otras comisiones se ejercen, o con las otras comisiones se ejercen otro tipo de funciones del Congreso. Entonces, tendremos muy en cuenta esas comisiones y su conformación, porque a partir de su conformación es que nosotros entonces vamos a establecer ese procedimiento legislativo, ¿vale? Entonces esas comisiones, como les decía, son muy importantes. Ya ahorita veremos los números que tienen, sobre todo las comisiones constitucionales, para poder hacer el ejercicio de quórum. Podemos decir que actualmente hay 108 senadores y 171 representantes a la Cámara. Estos números se modificaron recientemente por dos razones.
Una, por las denominadas curules por la paz, digamos que son las curules que recibió las FARC, tanto en Cámara, tanto en Senado, 5 cada una. Y la reforma política también, la última reforma política también nos trajo una modificación, ya que señala que el candidato que quedara en segundo lugar en la segunda vuelta, ¿no? En votación, pues ese candidato tendría derecho a una curul en Senado y su vicepresidenta o vicepresidenta, en este caso, tendría derecho a una curul en Cámara. Entonces, eso hace que se hayan modificado un poco los números con los cuales, digamos, que se venían trabajando, eso ténganlo en cuenta por aquello de sus consultas en Internet y por los ejercicios de quórum, porque pueden cometer errores si no están actualizando estas cifras. También vale la pena señalar que en la reforma política 2009 se señaló el concepto, se ha desarrollado el concepto de silla vacía. Silla vacía significa que cuando un representante, un senador, ¿no? Están siendo investigados y pueden, eh, esos senadores y representantes, por medio de un procedimiento, ¿no? Que luego más adelante podemos estudiar, em, unas condiciones que trae la Constitución y la ley, pues ellos pueden perder esa curul. Y al perder esa curul, eh, evidentemente, la idea es que pueden cambiar esas mayorías, ¿sí? En, en sentencias recientes, las Cortes han señalado que efectivamente cuando esos senadores o representantes salen del Congreso, pues el ejercicio de mayoría se modifica. Esto es muy, muy importante porque entonces las cuentas con las cuales se aprueban las leyes cambian. Y hay que estar muy pendientes de cuántos senadores y cuántos congresistas realmente hay. Obviamente después de haber surtido esos procedimientos. Este debate recientemente tuvo gran importancia porque se habló de unas curules para las víctimas en las zonas más, digamos, más conflictivas, más difíciles del país. Y esa ley de curules para las víctimas no prosperó justamente porque el presidente del Congreso en ese momento, el congresista, el senador Cepeda, se oponía y decía que el conteo de mayoría se hacía con el número de curules con los cuales el Senado contaba desde el inicio. La tesis del gobierno fue que no, que había que actualizarlo. Ya sabían, por silla vacía habían salido algunos y por procedimientos de pérdida de investidura. Y lo que quiere decir que efectivamente, pues esas mayorías cambian. Si en ese momento hubiera existido claridad, esa ley se hubiera aprobado. Pero lamentablemente, pues no se aprobó. Entonces les decía, amigos, tenemos varias comisiones, ¿no? Entonces les decía que el procedimiento de ley tiene siempre 4 estancos que comienzan con comisión, la comisión que corresponda, van del 1 al 7 en las constitucionales, ¿no? Cada comisión tiene un tema, unos temas que por favor necesito que revisen urgentemente y que se lo sepan, porque dependiendo de los temas de cada comisión es asimismo se dice por dónde o cuál va a ser ese procedimiento que se va a desarrollar. Comisión, entonces entra la comisión, plenaria, comisión, plenaria, ¿no? Esos son los 4 debates, perdón, son las 4 instancias básicas sobre las cuales gira en torno el desarrollo del procedimiento legislativo. Ya al interior, digamos, bueno, varios elementos, discúlpenme, ordenemos varias cosas. La primera es, ¿por dónde comienza el trámite de una ley? ¿Por Senado o por Cámara? La regla general es que no hay un establecimiento específico para que comience por Senado o por Cámara. Obvio, hay excepciones. Las excepciones les van a encontrar en la ley quinta, no se preocupen, pero les puedo poner como ejemplos dos que se me están ocurriendo en este momento. Para los trámites de leyes aprobatorias de tratados internacionales, siempre deben iniciar por Senado, ¿no? Para los trámites de impuestos, deben siempre empezar por Cámara. Entonces, en general, no hay, pero es posible que en algunos procedimientos específicos de ley
o de temas de ley se requiera o que empiece por Senado o que empiece por Cámara. ¿Listo? Si les parece, podemos echar un vistazo a las comisiones. Tenemos dos grupos, como vieron en la lectura del profesor Quinche, que está en la ley quinta, dos grupos grandes, digamos, de comisiones. Las comisiones de origen legal y las comisiones de origen constitucional. Las comisiones de origen legal se dividen a su vez en comisiones legales, dentro de las cuales tenemos la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación Documental, la Comisión de Equidad de la Mujer, la Comisión de Cuentas, la Comisión de Investigación y Acusación Cámara y la Comisión de Instrucción Senado, que son para estas dos últimas, que son para el ejercicio de la función judicial, ¿no? De que tiene el legislativo. Estas comisiones legales, ¿no? Por ejemplo, la que suena, que es la Comisión de Derechos Humanos, no sirven, no son para el trámite legislativo. Ejercen otro tipo de funciones. ¿Como cuáles? Como la función de control político, por ejemplo, ¿no? Como la función de acompañamiento de políticas y otros órganos, como la función del mismo acercamiento que debe tener el Congreso con las comunidades. Entonces, cada una de esas comisiones legales, como observan, se enfoca hacia distintas funciones. La Comisión de Acreditación Documental para la función administrativa, la de Derechos Humanos, Equidad de la Mujer, de alguna manera claramente tienen relación directa con la función de control político. Y como dijimos, las últimas dos, pues la de investigación e instrucción, Senado y Cámara, pues ejercicio de la función judicial. Dentro de estas comisiones de origen legal, aparte de la primera categoría, legales, ahora seguirían las especiales, ¿no? Que aparecen entre los artículos 62 y 65 de la ley quinta, tenemos comisiones especiales adscritas a organismos nacionales e internacionales, comisiones especiales de seguimiento y aquí hay una subdivisión, vigilancia de organismos de control público, vigilancia de organismo electoral, vigilancia del proceso de centralización y ordenamiento territorial y la comisión de crédito público. Si observan, estas comisiones son para estudios especializados en temas muy especializados, ¿no? La idea es que haya una interacción del Congreso en el conocimiento tanto de temas muy especiales y específicos, como es el de organismos de control o como son los temas electorales, o procesos ya, digamos, de cierto rango técnico. Entonces, para eso se crean las comisiones especiales. Insisto, estas tampoco, por supuesto, determinan o están configuradas para el proceso legislativo. No hay ninguna ley que comience por la comisión de seguimiento, ¿no? Nada. Estas no sirven para eso, sirven para las otras funciones, especialmente para la función de control político y en este caso, sobre todo el asesoramiento propia y directamente de los congresistas en temas muy especiales como este. Y por último, de las comisiones de origen legal tenemos unas que son más famosas, que son las accidentales. Aquí tenemos dos tipos de accidentales, unas establecidas en el artículo 66 y 67 de la ley quinta y otras establecidas en el artículo 186 y 189 de la ley quinta. Las accidentales especiales son las típicas que salen en los noticieros cuando hay un problema, una crisis, algo regional. Me explico. Hambre en noticias, ¿no? Sale la noticia. Sobre todo tiene ese tema muy de estar en el momento clave en la opinión pública. No siempre, pero generalmente ocurre así. Hay hambre en La Guajira, hay que tomar medidas, entonces construyen o elaboran o hacen una comisión especial para ir a observar el problema y ver qué medidas se van a hacer. Generalmente los políticos regionales son los que piden ese pantallazo, por decirlo de alguna manera, para que el Congreso tenga de forma directa pues el conocimiento del desarrollo de esas crisis. Un terremoto o la avalancha de Mocoa, pues todo eso produce
que en el Congreso se creen esas comisiones especiales para que se conozcan esos problemas de primera mano. Luego tenemos unas que sí tienen que ver con el procedimiento legislativo, un poquitico, y de manera importante. Son las famosas comisiones accidentales de conciliación, ¿no? Son comisiones que las crean los presidentes de la respectiva Cámara, o sea, del Senado y de la Cámara de Representantes, para unificar los textos de los articulados de los proyectos. O sea, en la discusión de Senado puede salir un texto y en la discusión de Cámara puede salir otro. No pueden ser, por supuesto, por principio, un principio muy importante que es el principio de unidad de materia. Desde luego no puede decir el uno una locura, el otro otra locura, pero evidentemente sí las discusiones pueden ser distintas y pueden llevar a redacciones y a conceptualizaciones que no son las mismas. Entonces, de esa manera, es importante que se creen estas comisiones de conciliación, ¿no? Para que se limen esas aristas, ¿no? Y se hagan acuerdos de cómo se articula el texto legal y no se pierda todo ese trabajo legislativo que suele ser bastante extenso. Entonces, para eso son las comisiones accidentales. Entonces, tenemos legales, especiales, accidentales, ¿no? Los tres tipos de comisiones de origen legal. Y ahora tenemos en mi consideración, especialmente para nuestra asignatura, pues las más importantes, que serían las comisiones constitucionales permanentes, donde tenemos la comisión primera, compuesta actualmente por 22 miembros en Senado y 38 miembros en Cámara, ¿no? Temas: reformas constitucionales, derechos fundamentales, organización territorial, contratación administrativa, temas de paz, temas étnicos. Bueno, efectivamente, esta es una comisión muy, muy importante. Si observan, se mete con los temas que estarán determinados en la ley estatutaria. Es más, se mete con los temas de los cuales hemos hablado, que se denominan fórmula política, ¿no? O sea, los que estructuran casi el Estado. Entonces, es una comisión clave, muy clave. Es una comisión, además, donde se tramitan los actos, o sea, digamos, los actos legislativos, las reformas constitucionales, y suele estar compuesta por políticos de bastante importancia. Digamos, no suele haber políticos poco conocidos, son políticos conocidos, generalmente que tienen algún poder político relativo, buscan estar en esa comisión primera por los temas que se manejan. Luego tenemos la comisión segunda, compuesta por 13 senadores y 19 representantes a la Cámara. En la comisión segunda se trabajan los temas de política internacional, defensa, política portuaria, temas de seguridad, ¿no? Temas de inteligencia, comercio exterior, zonas francas, contratación internacional, etc. Bueno, hay un temita que está en la comisión segunda que es el de homenajes, el de las leyes de homenaje, ¿no? Aunque parezca simpático, pues consiste en sacar una ley que haga homenaje a una ciudad o a una persona y suele ser el mayor número de leyes al año. No he revisado el del último año, pero suele ser el de mayor número de leyes, estas famosas leyes de homenaje que se tramitan por la comisión segunda. En la comisión tercera está compuesta por 17 miembros Senado, 29 miembros Cámara. Aquí tenemos los temas de Hacienda, crédito público, sistema de banca central, leyes de monopolios, empréstitos, planeación nacional, régimen de cambios, actividad financiera, captación, ahorro, etcétera. Digamos que es una comisión bastante importante, ¿no? En temas económicos y resaltaría sobre todo el tema de su responsabilidad en materia tributaria, ¿no? Que genera y donde se tramitan los tributos. Luego tenemos la comisión cuarta, compuesta por 15 miembros Senado, 27 miembros Cámara
Y aquí, esta es la famosa comisión económica, ¿no? Donde se tramitan las leyes orgánicas de presupuesto y, pues, por supuesto, tiene una enorme importancia en la manera de conceptualización de ese ejercicio de funciones entre ejecutivo y legislativo, ya que el ejecutivo presentaría esa ley de presupuesto y en las comisiones cuartas, conjuntas, es un procedimiento especial que luego podemos ver, se discute esos presupuestos y se ejercería el control político. Esto, como recordarán ustedes, es uno de los principios pues más viejos del sistema constitucional, que señala que no hay tributación sin representación, que estaría en la comisión tercera que habíamos señalado, y en la comisión cuarta, que es el tema de la lógica de cómo el legislativo controla siempre al ejecutivo en los temas de dinero, de ejercicio, de cómo se destina esos recursos para el erario público. Entonces, por supuesto, es de gran importancia. Tenemos luego la comisión quinta, compuesta por 14 miembros Senado, 19 miembros en Cámara. Esta comisión quinta trata los temas del agropecuarios, ecológicos, medio ambiente, muy importantes, pero al mismo tiempo conoce de los temas mineros, ¿no? Como comprenderán, es una comisión que ha adquirido gran importancia a través de los años por los dos temas, por el tema ambiental y por el tema minero que está en su competencia. La comisión sexta, compuesta por 13 miembros Senado, 18 miembros Cámara, conoce de los temas de eh, tarifas, todo el tema de comunicaciones, la regulación de los temas TICs, digamos, medios de comunicación, investigación científica, tecnológica, espectro electromagnético, obras públicas y, desde luego, el tema que nos tiene haciendo estos videos, educación, ¿no? La comisión sexta es la encargada de revisar todo lo que tiene que ver con las leyes de educación y si se va a hacer una reforma a la ley 30, desde luego tendrá que ir a la comisión sexta. Vale la pena, por ello, mis queridos amigos, que le echen una mirada, pues a todas las comisiones y su conformación, pero que pongan ojo qué representantes y qué senadores integran la comisión sexta. Esto lo pueden hacer a través de la web del Senado y la Cámara, allí están los nombres, pero también en la web del Congreso Visible obtienen esta información. No sé, no he revisado en detalle, pero probablemente en el de la MOE también, pero allí no lo he revisado, pero supongo que sí. Comisión séptima, compuesta por 14 miembros Senado, 19 miembros Cámara, conoce el estatuto de servidor público, trabajador particular, régimen salarial, digamos, todos los temas salariales, sindicales, todo el tema de la regulación de la carrera administrativa, recreación, deportes, salud, economía solidaria, mujer y familia. Claro, todos temas fundamentales, pero uno diría temas laborales, temas de salud, temas de mujer y familia. Es decir, es una muy importante comisión relacionada con el impulso y desarrollo de varios derechos sociales que son claves en el marco de la comprensión y desarrollo constitucional. Entonces, amigos, estas son las 7 comisiones. Lo que ocurrirá es que el presidente de cada cámara, presidente de Senado, dirá, este proyecto de ley tiene este tema, por tanto, debe ir a la comisión X, conforme al tema. Entonces, esos son los presidentes los que determinan a qué comisión van y también se eligen, por tanto, los ponentes. El ponente es uno de esos senadores o representantes que tiene a su cargo hacer el articulado, presentar el proyecto de articulado y construir la justificación para esa ley. Se pueden tener un ponente, puede tener varios ponentes, tendrá un ponente para Cámara y un ponente para Senado. ¿No? Se nombra en cada uno de ellos. Ya con esas ponencias, pues evidentemente lo que va a ocurrir es ya iniciar el trámite respectivo de ley.
Iniciado el trámite, o sea, ya iniciado el trámite, hay un concepto eh, que es importante que vamos a desarrollar y con este, digamos, terminaríamos esta primera acercamiento, esta primera presentación al concepto de proyectos de ley y con digamos, y con esta primera entrada, pues creo que les va a ser útil para empezar a desarrollar su taller. El concepto que nos hace falta desarrollar, digamos, para complementar en esta clase es el concepto de quórum. Lo van a encontrar en el artículo 116 de la Ley Quinta. Dice ese artículo, el quórum es el número mínimo de miembros o asistentes que se requieren en las corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir. ¿Mm? Efectivamente, es el número de personas pues, que están en esa corporación discutiendo este tipo de temas y por tanto, pues hay que determinar un mínimo para poder desarrollar esa actividad legislativa. Como el artículo lo señala, tenemos dos posibilidades o dos tipos de actos. Un quórum para discutir los temas, ¿no? Que es menos generoso, y un quórum para decidir el tema. Ojo, no confundamos el concepto de quórum con el concepto de mayoría. Es distinto. El concepto de mayoría es ya hecha la votación, cómo se establecen un número mínimo para decir que esa ley o que en ese momento ese procedimiento, en el procedimiento que va a la ley, fue aprobado. Quórum, en cambio, es establecer, la gente no ha votado, sino establecer cuántas personas mínimo debe haber para garantizar, digamos, unos estándares básicos de democracia y de participación. Comencemos. Tenemos quórum deliberatorio. El quórum deliberatorio es un quórum, como su nombre lo indica, que es para deliberar, para empezar a discutir la ley, que es una cuarta parte de los miembros. Por eso las cifras de cada una de las comisiones se vuelven súper importantes, porque con cada una de esas cifras es que podemos establecer ese número básico de miembros, ¿sí? Si no tenemos esas cifras, pues no lo podemos saber. Entonces, cuando la norma nos puede decir número de asistentes o número de miembros. Número de miembros son los que en efecto pertenecen a esa comisión. Y número de asistentes, pues su nombre lo indica, son las personas que están ahí sentadas. Aquí, en quórum deliberatorio, nos señala la norma que debe haber una cuarta parte de los miembros, no de los que están sentados, sino de los miembros, para garantizar efectivamente ese número mínimo. Ahorita podemos hacer un ejemplillo y con eso lo clarificamos. Y el otro es el quórum decisorio. Y ese quórum decisorio puede ser ordinario, calificado o especial, ¿sí? El ordinario es la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva cámara. El quórum calificado es la asistencia de al menos 2/3 partes de los miembros de la cámara, de la respectiva corporación. Y el quórum especial es la asistencia de las 3/4 partes de los integrantes, ¿sí? Para temas de procedimientos de ley, para otros actos no, pero para temas de procedimientos de ley, amigos, no se preocupen, el quórum es ordinario. Y recuerden esto en general en el procedimiento, en el estudio de estos tipos de procedimientos. La ley trabaja unos procedimientos genéricos y solamente cuando de manera directa y detallada señale, habrá excepciones. Entonces, lo que uno tiene que hacer es aprenderse esta parte genérica, ¿sí? Y luego ya las excepciones. Pero primero esa parte genérica para no enredarse fácilmente. Listo, entonces tenemos quórum decisorio, una cuarta parte de los miembros, quórum quórum deliberatorio, una cuarta parte de los miembros, quórum decisorio lo haríamos por el ordinario, como lo señalé, dice que es la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación. Es decir, la mitad más uno de los de esos asistentes que están ahí. Pues de esos integrantes que está ahí, habiendo establecido eso. Dicho eso, pues si quieren hacemos un pequeño ejercicio. No, perdón. Terminemos mayorías y hacemos todo entonces de forma completa.
¿Cómo señalaba? Quórum, número mínimo de personas para hacer esos dos actos, para discutir o para decidir. Y mayorías, pues ya es determinar específicamente cuándo se aprueba esa discusión en ese momento, ya sea en plenarias o ya sea en las respectivas comisiones. Tenemos las mayorías fijadas en el artículo 117 de la ley quinta, dice, son mayoría simple, que es la mitad más uno de los asistentes. Mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los integrantes. Y mayorías calificadas, que pueden variar. Pueden ser 2/3 de los votos de los asistentes o 2/3 de los votos de los miembros, dependiendo en dónde nos ubiquemos. Mayoría especial, 3/4 partes de los votos de los miembros o integrantes, dependiendo del procedimiento que se esté realizando. Para temas de ley, específicamente de ley, se utiliza la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada con el 2/3 de los votos de los miembros, que es el tema de indultos. Pues ya no indultos, pero indultos, amnistías. Entonces, para mayoría especial, no hay un trámite de ley específico que se llega por mayoría especial, sino algunos actos en ejercicio de las funciones del Congreso que luego veremos. Digamos que en este momento no me interesa tanto fijarlo. La ley quinta igual señala en qué casos se puede utilizar la mayoría especial. Dicho eso, podemos decir hagamos el siguiente ejercicio. Excúsenme, voy a tomar la calculadora para no hacer ninguna tontería, para luego de pronto que cometa un error tontito y ustedes se burlen de mí. Entonces, prefiero tomarla. Supongamos que estamos en plenaria, ¿sí? Y necesitamos determinar el quórum deliberatorio. Si es la plenaria del Senado, dijimos que hay 108 senadores, pues nos señala que el quórum para deliberar en plenaria es la cuarta parte. Eso nos da un número de 27. Entonces, para empezar a discutir en Senado un proyecto de ley, debe haber 27 senadores ahí sentados, ¿sí? Si ya se deliberó y esas deliberaciones, digamos, nos determinan efectivamente, pues ya se agotó las discusiones, la gente presentó sus argumentos, entonces dicen, bueno, ya, suficiente ilustración, entonces vamos a conformar el quórum para decidir. Entonces, como es ordinario, nos dice la norma, asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, ¿sí? La mayoría sería la mitad más uno. Entonces, son 108 dividido en 2, que nos da 54, pues obvio, más uno. O sea que para decidir, para empezar a votar, no han votado todavía, están a punto de votar, debe haber mínimo 55 senadores para poder votar. Luego ya viene la de determinar las mayorías. Determinar las mayorías está directamente relacionado con el tipo de ley. Si, por ejemplo, es estatutaria, la mayoría debe ser absoluta. Si, por ejemplo, es ordinaria, la mayoría debe ser simple. Y bueno, y así con todos los tipos de ley. Como todavía no hemos visto los tipos de ley, les puedo adelantar. Si quieren, hacemos un ejercicio en tanto en mayoría simple como en mayoría absoluta, que son las más comunes, ¿no? Em, ¿Cómo sería entonces? ¿Cuántos votos aprobatorios se requieren para la aprobación de una ley en mayoría simple, plenaria, Senado? Pues dice la norma, la mitad más uno del voto de los asistentes, ¿sí? Pero recuerden algo, asistentes, pero nos dijo el quórum mínimo, y el quórum mínimo, si no lo recuerdan, eran 55. O sea que mínimo, para que hubiese la posibilidad de votar, debe haber ya 55 personas. Entonces, ¿cuál sería la determinación de la mitad más uno de los votos de los asistentes? Pues uno coge 55,
lo divide en 2 y aquí viene algo interesante. Nos van a dar decimales. ¿Mm? Entonces, me da el decimal. En este caso me da 27.5, la mitad exacta. Me dice que más 1, sumo ese 1, me da 28.5. Entonces, siempre que haya un decimal, lo vamos a aproximar a la siguiente cifra. En este caso es 29. Suponga otro ejemplo matemático que no me dé 0.5, sino que me dé 0.2. Lo voy a aproximar a la siguiente cifra, no a la anterior, a la siguiente cifra. Siempre a la siguiente cifra superior. ¿Esto por qué? Porque la idea es cualificar la democracia. Entonces, entre más participación haya, pues más vamos a desarrollar ese principio democrático, ¿vale? Entonces, estas son unas sentencias tanto del Consejo de Estado de la Corte Constitucional que han estudiado este tema de los decimales y de cómo se entiende hacer esta operación. Conclusión. ¿Cuántos votos aprobatorios mínimos se requieren para la mayoría simple? Simple, 29. Entonces, con 29 votos Senado plenaria, estamos en plenaria, no se olviden, podemos aprobar una ley por mayoría simple. En este caso, por ejemplo, una ley ordinaria que requiere mayoría simple. Ahora hagamos el ejercicio con mayoría absoluta. Para mayoría absoluta nos dice la norma, mitad más uno del voto de los integrantes o miembros. Integrantes o miembros. Entonces, aquí la operación es distinta. Porque necesitamos coger el 108, ¿no? Que es el total de los miembros e integrantes. Dividirlo en 2, que nos da 54, más 1. O sea, 55. O sea que requerimos 55 votos aprobatorios, todos aprobatorios, para poder decir que esa ley queda realmente aprobada en este procedimiento. Observen, evidentemente en la simple se requiere un número más chiquitito de votos, 29, y en el este es mucho más importante, se requieren muchos más acuerdos, muchos más consensos políticos, mucho más poder y gestión del gobierno muchas veces para promover esos proyectos de ley al interior del Congreso, porque requerimos 55 votos. Amigos, eh, la idea es que les voy a dejar un tallercito para que practiquen esto. Esto es un poquito de práctica y que tengan sus dudas, ¿no? Y podamos, por lo tanto, desarrollar el quiz sobre esta materia. Yo creo que por hoy está bien, ¿no? Eh, el día jueves, lamentablemente no podré estar en directo. Tengo una situación médica con mi esposa que necesito atender. Sin embargo, yo les haré el video respectivo, lo colgaremos y estaré atento en el Moodle siempre 24 horas para ustedes. Un abrazo, que estén bien. Chao.